Como os decía, cuarto coloquio, última sesión, última ponencia de esta tarde, de este segundo día de Congreso, titulado La política monetaria y su lucha para contener niveles de inflación no vistos en las 3 últimas décadas, posibles consecuencias. Para esta mesa contamos con don Ignacio Fernández Montes, del Instituto Español de Analistas, don Jon Aldecoa, del Instituto Juan de Mariana, y don José Antonio Muñoz, de Analistas Económicos de Andalucía. Y como moderadora contamos con doña Marian Salvador, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra. Muchas gracias a los 4 por estar aquí esta tarde y le dejo la palabra a doña Marian cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir, muchas gracias por haberme invitado a estar en Málaga. Es una maravilla. Tienen ustedes una ciudad preciosa. Y decir que me parece un acierto el tema elegido para esta última ponencia del día de hoy, que es el segundo día del Congreso. La política monetaria y su lucha para contener niveles de inflación no vistos en las 3 últimas décadas. Un tema muy complejo, pero a la vez de absoluta actualidad, porque toca a todos, nos va a afectar a todos, nos está afectando a todos. Ya nos han presentado los nombres de los 3 ponentes. Tenemos 3 estupendísimos ponentes, muy variados en su formación, lo que creo que es muy... va a resultar ser va a aportar mucho para esta mesa. Voy a dar 2 líneas, 2 pinceladas de los nombres de cada uno de ellos o de sus currículums en el orden en el que está previsto que empecemos las intervenciones. José Antonio Muñoz, a mi derecha, ha sido profesor en el Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Málaga y actualmente dirige el área de análisis empresarial de Analistas Económicos de Andalucía, una institución que yo he estado cotilleando en Internet, que hoy en día nos permite ver tantas cosas, que elabora informes económicos de la actualidad económica a nivel global, pero también y específicamente de cuestiones que tienen que ver con Andalucía, pensando en determinados sectores económicos, y creo que hace una tarea muy interesante y aporta mucho valor, pues incluso para decisiones que se tengan que adoptar también a nivel local. En el caso de Jon Aldecoa, no se dejen impresionar por su juventud, porque él también tiene mucho que aportar. Es economista, analista del Instituto Juan de Mariana, como ya nos han dicho, en temas de política monetaria, y es autor también de un interesantísimo blog. A mí me asombra con su juventud, y ya ha organizado, montado, alimentado, con lo que cuesta alimentar, un blog que se llama Dinero y Banca y que ha subtitulado con un subtítulo de lo más interesante que se llama Fontanería monetaria y su interacción con los bancos centrales en español. Ya nos está dando una cierta información de una mirada crítica acerca de la realidad. No, creo que no me confundo, ¿verdad? Y a mi izquierda cierra la mesa Ignacio Fernández Montes, experto analista financiero. Tiene una dilatadísima experiencia en el mundo de la banca privada y del análisis económico y la consultoría. Presta ahora sus servicios de asesoramiento financiero en Gaesco y ha sido también profesor de Dirección Estratégica en la San Telmo Business School y preside la delegación andaluza de la Asociación Internacional de Analistas Financieros. Para los que estén, no sé si alguno de ustedes son universitarios, y bueno, él tiene el CFA, que entre los analistas financieros obtener un título como ese, les puedo asegurar, es un título de enorme prestigio y, por tanto, una voz más que autorizada. Miren, para desarrollar esta sesión vamos a dividirnos en 3 bloques, en el que primeramente le daré la voz a cada uno de los intervinientes, pero luego pueden intervenir cada uno de ellos, sobre 3 bloques de temas. Y antes de eso, permítanme darles las gracias a los 3, porque para cuando hemos venido aquí a hablar nos hemos reunido ya un par de veces para tratar de cómo íbamos a hablar de los asuntos. Una metodología de trabajo en la que todos hemos aprendido. Así que nosotros ya damos por cumplida nuestra participación con lo que hemos podido aprender los unos de los otros, pero ahora, para compartir con ustedes, empiezo con José Antonio. Vas a ser el primero y te voy a ir formulando alguna pregunta y a partir de ahí a ver un poco cómo vamos desgranando. El primer bloque de temas vamos a intentar
hacer un esfuerzo de diagnóstico para comprender la situación actual en la que se encuentra la inflación y cómo hemos podido llegar hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que el Banco Central Europeo haya tardado en responder? Los recientes acontecimientos que están teniendo lugar a nivel internacional, ¿qué piensas que puede llegar a pasar con el tema de la inflación? Buenas tardes, ya noches. Verá, comentas en tu pregunta, empiezas hablando de diagnóstico. Yo creo que la cuestión del diagnóstico es la cuestión clave para poder implementar cualquier política y especialmente la política monetaria. En concreto por dos motivos fundamentales. Si el diagnóstico no es bueno, las medidas que se tomen pues tendrán una incidencia en algunos, aparte que no ayudarán a resolver el problema, tendrán una incidencia negativa sobre el resto de los agentes económicos, como posiblemente veremos al final de la sesión. Y además también por una cuestión muy importante, porque en la cuestión de la inflación, uno de los elementos fundamentales es la cuestión de las expectativas. Las expectativas que se formen los agentes va a ser clave a la hora de ver el comportamiento que tienen en el futuro y también ese comportamiento va a decidir cómo tiene que actuar la autoridad monetaria para intentar solventarlo. Es decir, que si el diagnóstico no es bueno, los agentes no tendrá credibilidad, los agentes no se creerán lo que está haciendo la autoridad monetaria y, en consecuencia, actuarán posiblemente de forma, llamémoslo, irracional para ellos, pero irracional para la política que está ejecutando la autoridad monetaria. Que yo creo que, en parte, sobre todo al principio de esta crisis de inflación, algo de eso ha pasado. Para poder hacer un diagnóstico con cierta perspectiva, yo creo que tenemos que retrotraernos casi al comienzo de la crisis financiera. Voy a hacer unos comentarios muy rápidos porque en mucho tiempo han pasado muchas cosas, pero voy a hacer algunos elementos que nos permitan comprender luego el por qué el Banco Central ha actuado de esa manera, que luego lo veremos con detalle en la siguiente explicación. En su inicio, cuando comienza la crisis financiera, digamos que la política monetaria, toda esa inyección, toda esa expansión que tuvo en su momento, prácticamente se destinó a la estabilidad financiera. Ese dinero no fue a la economía real. Prácticamente lo utilizaron los bancos para salvarse, ¿no?, como conocemos. Ya es a partir de 2014, cuando, como consecuencia de la crisis de producción y de empleo que se estaba produciendo, además comienza también un cierto periodo con inflaciones muy bajas, en algunos casos negativas, que incluso hace temer a la autoridad monetaria que podíamos entrar en un proceso incluso de deflación. En aquellos años hubo una época que se estaba continuamente debatiendo sobre el tema. ¿Estamos en una deflación? ¿No estamos? Entonces, la política monetaria en ese momento siguió siendo muy expansiva, pero prácticamente, digamos, la economía seguía, a pesar de esa expansión que había o que intentaba la autoridad monetaria que se produjera en la economía, prácticamente lo que hacía se limitaba era a salvar el poco de actividad o mantener la actividad que había en los países de la zona euro. Es a partir de 2017 cuando ya empieza a notarse una cierta recuperación, que en 2019 digamos que ya había cogido un tono razonable y la política monetaria seguía siendo muy expansiva. Y, sin embargo, la inflación seguía manteniéndose baja. Es más, incluso en esos años estaba por debajo del 2%, se mantenía por debajo del 2% en niveles entre el 1, 1,5, prácticamente no llegaba al 2, que era, en principio, en aquella época era el objetivo de la autoridad monetaria. Con esa percepción, digamos, laxa de la política monetaria, que la política monetaria no nos está provocando inflación bajo ningún aspecto, nos llega la pandemia. Evidentemente, cuando llega la pandemia, con el cierre de la actividad, se produce una caída brutal del PIB de la mayoría de las economías y, al mismo tiempo, también entramos en un proceso, no sé si llamarlo deflacionario, pero sí de inflaciones negativas. Todo el año, en el caso de España, que me he molestado en mirarlo esta mañana, todo el año 2020 la tasa de inflación interanual es negativa en todos los meses. A pesar de eso,
como la economía prácticamente está parada y la actividad se ha ralentizado mucho, en estos momentos sí que nadie piensa que pueda haber una deflación. Comienza la recuperación, 2021, y en este periodo seguimos con esa política de supervivencia y muy expansiva desde el punto de vista monetario, pero empiezan a producirse otros problemas. Con el inicio de la actividad nos encontramos que hay una parte de la actividad productiva que, como ha estado parada, incluso ha perdido capacidad productiva porque a lo mejor trabajadores que se han cambiado de trabajo, maquinaria o sistemas productivos que se han quedado obsoletos. Entonces, cuando empieza la recuperación, digamos, ese escenario por el lado de la oferta y al mismo tiempo un escenario de una demanda, llamémosla, desatada. Estamos todos locos por comprar, por salir, por hacer turismo, etcétera. Con esas circunstancias nos encontramos una demanda muy intensa con una oferta que tiene dificultades. Además, también se unen, que fue un poco lo que al principio se utilizaba como elemento fundamental, hay problemas en la cadena de suministro. El transporte marítimo, que es fundamentalmente el que mueve todo el comercio mundial, no funciona bien, no está funcionando bien, no llegan los fletes, etcétera, ¿no? Bueno, en esa circunstancia que ya estamos en 2021, mitad de 2021, como consecuencia de eso, pero en mi opinión no solo como consecuencia de eso, comienza a empezar un periodo de subida de cierta intensidad de la inflación. Es más, cuando estamos a final del año 2021, estamos hablando de noviembre de 2021, la inflación de ese mes interanual es del 6 y pico %, 4 con algo, casi 5 en la zona euro y del 6,9 en España. Y me he traído un documento sacado tal cual del Banco Central Europeo, en el que nos dice, se llama así tal cual, ¿por qué la inflación es tan elevada actualmente? Esto está fechado el 16 de noviembre de 2021. Habla de una serie de aspectos, te habla, la economía se está reabriendo, bueno, lo que yo he comentado. Los precios de la energía suben, la inflación también entra dentro del juego. Luego habla también del efecto base, porque la inflación era muy baja en 2020 y ahora como sube, pues el efecto adicional provoca esta inflación adicional. Y dice, ¿y qué pasará? Palabras textuales. Dice, esperamos, estamos hablando de noviembre de 2021, que la inflación disminuya a lo largo de 2022. La oferta igualará gradualmente la demanda y los mercados anticiparán la bajada de precios, etcétera. Dice, confiamos en que la inflación disminuirá a lo largo de este año, 2022. Y dice, dado que la política monetaria funciona con cierto retraso, no puede evitar que existan picos temporales en los precios. Y prosigue, encarecer el crédito en un momento en el que la factura eléctrica y de los combustibles está exprimiendo los ingresos y los beneficios de las empresas, entorpecería injustificadamente la recuperación. Dice, una subida de los tipos de interés no resolverá los problemas que él había, el diagnóstico que él tenía hecho, que eran desequilibrio entre oferta y demanda, encarecimiento de la energía y el efecto de base. Bien, digamos que estamos viendo que la autoridad monetaria había hecho un diagnóstico que, por lo que hemos visto posteriormente, no era del todo correcto, al menos en mi opinión. Además, cuando estamos final del año 2021, es justo ya al principio de 2022 que comienza la invasión de Ucrania y algunos de los problemas que se sugieren ahí se intensifican y le sirve tanto al Banco Central Europeo, por lo menos en una primera instancia, como a muchos gobiernos, les sirve para justificar por qué está habiendo una inflación tan alta, ¿no? La invasión de Ucrania. Bien, evidentemente tiene un efecto, pero el efecto no solamente proviene de ahí. No sé si... Bien. No sé si continuar algo más o os dejo y sigo con... Yo creo que la hipótesis que has planteado... Perdona, la hipótesis que has planteado es un diagnóstico incorrecto por parte del Banco Central Europeo, parcial, que, llegado el caso, ha generado las dificultades que han traído después. No sé si que a lo mejor alguno de vosotros, igual John, quieres... yo creo que sí, ¿verdad? A ver, estoy de acuerdo en que el Banco Central Europeo se ha equivocado. No solo se ha equivocado después, al no prever la inflación, sino que se ha equivocado antes, durante la pandemia.
porque recordemos, o sea, durante la época de la pandemia se produjeron políticas monetarias y fiscales expansivas brutales, como prácticamente a nivel de las guerras mundiales. Entonces, eso genera una creación de dinero nuevo, de depósitos, y eso es lo que con mayor cantidad de dinero la gente tiene mayor poder adquisitivo, se pone a comprar. Además tienes el problema de la oferta que has comentado tú antes también con el tema de la pandemia, y entonces los precios empiezan a subir. Ya, digamos, el Banco Central Europeo es responsable de esta subida de la inflación porque utilizó programas como el TLTRO de manera masiva. Expliquemos lo que es el TLTRO. Vale. Eso primero. El TLTRO es un préstamo que da el Banco Central Europeo a los bancos comerciales. Para darle este préstamo, lo que les dice es, vale, yo te voy a dar en préstamo cierta cantidad de reservas, y esa cantidad de reservas depende de los préstamos comerciales que tú estés dando a las familias y a empresas. Hay que decir que lo que cuenta no son préstamos hipotecarios a la hora de pedir. O sea, solo sería préstamos al consumo, préstamos para las empresas para que aumenten su maquinaria, etcétera. Entonces, el Banco Central Europeo empieza incentivando que los bancos comerciales empiecen a generar crédito nuevo, empiecen a dar préstamos nuevos, eso genera depósitos nuevos, que eso es una mayor cantidad de dinero dentro de la economía real. Y entonces, a partir de ahí, luego tardan en darse cuenta de que lo están haciendo mal porque la inflación comienza a subir, y luego tardan también en empezar a restringir, a bajar tipos de interés, o sea, a subir tipos de interés para evitar que se creen nuevos préstamos, para tratar de bajar el poder adquisitivo de la economía real, para tratar de controlar un poco la inflación. Entonces, desde mi punto de vista, fallan tanto al principio como actúan en sobremanera. Sobre política fiscal ya habláis vosotros, pero en el caso concreto del Banco Central Europeo y la política monetaria actúan excesivamente durante la época de pandemia. Bueno, no es algo único del Banco Central Europeo, sino que también la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, también actúan sobremanera, y de hecho son tres economías donde la inflación ha subido mucho, incluso creo que en las tres han llegado a doble dígito. Sí. O sea que, en el caso de Japón, por ejemplo, no ha llegado al 4, creo, pero estaba por ahí. Bueno, entonces, primero, el Banco Central Europeo sobrereacciona durante la pandemia, incentiva la creación de depósitos y de préstamos de dinero nuevo a la economía. Como hay más dinero en la economía, entonces la gente empieza a comprar más a la vez que hay un problema de oferta, y entonces empieza a subir la inflación. El Banco Central Europeo dice ahora no podemos subir los tipos de interés porque además coincide con la guerra de Ucrania, entonces, y justo con la finalización y la recuperación de la pandemia, entonces ahí se quedan cortos, mientras que al principio se han quedado largos, aquí se quedan cortos, y entonces tardan demasiado tiempo en empezar a subir los tipos de interés y en empezar a subir el tipo que les estaban cobrando a los bancos por estos TLTROs, para favorecer que estos préstamos se paguen, se reembolsen anticipadamente de la fecha a la que estaba estipulada, porque hasta finales de 2024 creo que hay vencimientos de estos TLTROs. Entonces, pues de manera general, han fallado antes de una manera exagerada y han fallado después porque no lo han visto venir. Y en este contexto en el que, bueno, pues hay de vuestra descripción se deduce un desajuste claro de cómo está tomando decisiones los bancos centrales con los impactos que están teniendo en la economía, llega un acontecimiento como el que acabamos de ser testigos en el último mes. ¿Qué previsión o qué pensáis acerca del posible impacto que pueda tener este fenómeno en la evolución, en este caso, de la inflación, por ejemplo? No sé si a lo mejor Ignacio. Bueno, muy incierto, esa es mi opinión. Lo que pasa es que me gustaría matizar y completar alguna de las intervenciones. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Antonio.
problema de diagnóstico. También comparto la visión muy preocupante de Jon Aldecoa en relación a la confluencia de las brutalmente expansivas políticas monetarias y fiscales que no han tenido precedentes. Os voy a poner un ejemplo y posiblemente Jon pueda confirmarlo. Desde el año 2014 aproximadamente, como ha explicado José Antonio, se producen los famosos quantitative easing, que son programas de expansión monetaria donde los bancos centrales se dedican a comprar masivamente bonos en el mercado abierto, en el mercado de deuda pública, y los incorporan en su balance. Y parecía que aquello no tenía fin. Como decía José Antonio, en el año 2020 parecía que no podían los balances de los bancos centrales. El de Japón estaba superinflado, el americano menos, pero más que el europeo. Como consecuencia del COVID se multiplicó por lo menos el europeo por 2. Y como ha dicho Jon, el TLTRO le añadió otros 2 trillones al balance del Banco Central, alcanzando la barbaridad de 7 trillones. 7 trillón, que son 7.000 billones de euros, que es una barbaridad. Consecuencia, yo comparto la visión de Jon, se ha alimentado una bicha peligrosísima, difícil de controlar, muy difícil de controlar, que no asomara la cabeza no significa que no estuviera ahí. Y además, en un tema que yo creo que es vital, y es que muchos de vosotros no habéis conocido la inflación. Hace falta tener más de 50 años, y yo creo que algunos de esta mesa, incluyéndome a mí, pues hemos vivido experiencias de hipotecas por encima del 10%, ¿verdad, José Antonio? Como era europeo, era de los 3 primeros años o 4 al 11 y después al 14. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la mayor parte de los asistentes de este congreso y de esta sesión estáis empezando a conocer lo que es la inflación. Con lo cual, si esto lo hacemos extensivo a las administraciones públicas, a las empresas y a nivel de consumo, los consumidores, vosotros, cuando no se ha tenido la vivencia de que los precios suben mes con mes, las decisiones de consumo, de inversión, de ahorro y si sois empresarios de emprendimiento, no son iguales. Y esto es un marco que no tiene precedentes. Lo estamos viviendo ahora. Ahora, si Dios quiere, vamos a vivir en un entorno inflacionario moderado. Lo que está por ver, y en esta mesa tenemos que discutir, es si nos creemos que las políticas monetarias son capaces de normalizar la inflación, porque ahora mismo está todavía desbocada. Eso es un poco, yo creo, que el tema. Yo quiero añadir algo más, y es que estamos en un congreso donde estamos analizando pues, cuestiones de educación financiera en el marco de la sostenibilidad. Y yo quiero hacer aquí un apunte, porque yo soy por mi formación en lo que es cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, soy muy prosostenible. Pero, como sabéis, los fondos Next Generation están fomentando la digitalización y la transición energética. Fijaos que se supone que una compensa a la otra. La transición energética supone un encarecimiento, clarísimo, porque se deja el coche de combustión y aterrizamos en el mundo de los vehículos eléctricos. Hay que volver a empezar, los coches son más caros, los coches eléctricos son mucho más caros de combustión, la curva de aprendizaje es otra y, por tanto, es un ejemplo, pero en esencia lo sostenible, el cambio de los materiales, eso ya supone un encarecimiento. Las bolsas de plástico hay que pagarlas, son ejemplos, pero esencialmente es así. Pero, por contra, la digitalización es muy deflacionaria porque
esencialmente lo que se trata es de introducir procesos automáticos donde se sustituye el factor humano, que es esencialmente caro por muchos motivos, porque es precisamente por la inflación, por la subida de sueldos, por la subida de costes y de cuotas de la seguridad social. Y, por tanto, si eso se sustituye con inversiones en digitalización, pues eso es deflacionario. Yo tengo mis dudas respecto a qué equilibrio queda, pero a corto plazo, a largo plazo sí creo que se compensará, pero a corto plazo mi conclusión y también lo que dice el Instituto Español de Analistas Financieros en el anuario del euro, que os recomiendo que consultéis y que está cofinanciado por el Instituto de Crédito Oficial, básicamente a corto plazo es enormemente inflacionista. Entonces, política fiscal tendente a la inflación, política monetaria tratando de combatirla, pero subiendo los costes financieros, y en paralelo todo el tema de las políticas de sostenibilidad que a corto plazo, en mi opinión, son muy inflacionistas. Entonces, yo tengo mis serias dudas de que seamos capaces de reducir la inflación a corto plazo, incluso con esta política monetaria tan restrictiva. Si os parece, pasamos un poco a lo que podría ser un segundo bloque, más propiamente de política monetaria, quizá un poquito más técnico, pero pensando en esta situación y en el contexto de los objetivos que tiene el Banco Central Europeo, yo te voy a dar a ti la palabra. ¿Con qué instrumentos cuenta en este momento el Banco Central Europeo para poder abordar las circunstancias? La verdad es que a mí me choca que en su origen el Banco Central Europeo, muy inspirado como estuvo en el modelo del Bundesbank, en el Bundesbank cuando se pone en marcha, precisamente si por algo se caracteriza es por el miedo que tenían los alemanes a las políticas inflacionarias e hiperinflacionarias que había generado la política monetaria expansiva, nos hemos encontrado con que precisamente ha terminado ocurriendo lo que se suponía que no tendría que haber ocurrido nunca. En estas circunstancias, ¿qué instrumentos puede disponer el Banco Central Europeo? A ver, el Banco Central Europeo principalmente tiene, como han comentado tanto José Antonio como Ignacio, lo que se llama los QEs, digamos, esos son los programas de compra de activos. El Banco Central va a mercado, compra activos y a cambio crea reservas bancarias. Los activos se quedan en el activo, obviamente, y las reservas bancarias aparecen en el pasivo. Eso es por lo que se produce esa expansión de balance que comentaba Ignacio. Entonces, por una parte está el programa de compra de activos y tenemos la parte contraria, que sería el quantitative tightening, la contracción cuantitativa, que se puede hacer de dos maneras, de una manera pasiva o de una manera activa. La manera pasiva es, como tú has comprado unos activos que vencen en el tiempo, es esperar a que venzan. Y decir, bueno, todo lo que venza hasta no sé cuánta cantidad, lo dejo vencer y no lo reinvierto. Y entonces poco a poco va reduciendo el balance. O sea, es pasivo porque no los vende directamente, que esa sería la parte activa. En vez de comprarlos, como hizo al principio, lo que hace es venderlos. Es decir, vale, pues voy a vender tanta cantidad de activos a mercado todos los meses. Vale, eso por parte, digamos, del balance o por de estas, lo que se llama políticas monetarias no convencionales, que surgieron a raíz de 2008. Yo, al contrario que Ignacio, estoy en desacuerdo con que el QE cree inflación. Pero luego sí eso podemos abordarlo. Y luego también tenemos los tipos de interés. O sea, cada 6 semanas el Banco Central, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne y decide si sube, si baja los tipos de interés, si los deja igual. También decide ahí si va a comprar activos, si los va a dejar vencer, etcétera. El Banco Central Europeo tiene 3 tipos de interés, básicamente. El superior, el que está más arriba, es el tipo de interés marginal de crédito. Eso es, si un banco tiene ciertas complicaciones y necesita de un día para otro dinero, un préstamo que le deje, va a este tipo de interés. El siguiente es el de operaciones principales de refinanciación, que es el de en medio. Esos son subastas semanales, digamos, como cada semana abre una subasta y los bancos pueden ir pidiendo dinero y que los tiene que devolver, al igual que en el préstamo con el tipo anterior que he comentado. O sea, estos dos son préstamos, simplemente. Lo que pasa es que el de crédito es cada día y el de financiación es cada semana.
Y luego está la facilidad de descuento, que es el tipo más bajo y el más importante de los tres, aunque se explique mal y no se cuente así. De hecho, el Banco de España hace menos de un mes escribió en un blog explicando cuáles son los tres tipos de interés y por qué los periodistas económicos hablan de operación principal de financiación cuando el importante realmente es el de la facilidad de descuento. La facilidad de descuento es cuando los bancos comerciales depositan en el Banco Central las reservas. Las depositan en el Banco Central y el Banco Central les paga, no les cobra. Es diferente. Entonces, si tú subes los tipos de interés, a los bancos les interesa menos crear nuevo dinero, dar nuevos préstamos y prefieren tener el dinero invertido, por ejemplo, en el Banco Central Europeo porque les paga un tipo de interés superior. O para tener que ir a mercado van a necesitar que haya inversiones a un tipo de interés superior más atractivas. Y, por el contrario, cuando quieren hacer una política expansiva, bajan los tipos de interés para decir a los bancos, no, aquí no me pongáis el dinero, tenéis que ir a buscar a mercado a comprar activos financieros, incluso aunque el interés que te paguen sea bajo, yo te doy menos, así que cómprales a ellos. Entonces, eso sería, digamos, las principales herramientas que utiliza el Banco Central Europeo. Entiendo, por tanto, que este último tipo de interés es el que está compitiendo con el que las decisiones de los bancos a la hora de invertir, el que estará determinando el margen, el tipo de interés que luego van a trasladar los bancos a los mercados. Sí, porque el tipo de interés interbancario, es decir, los bancos entre sí también se prestan, o sea, hay como un mercado entre ellos donde se prestan dinero. Ese tipo de interés está pegado a ese tipo de la facilidad de descuento. Por eso el Banco de España decía, es que el importante es este por esto mismo. Entonces, luego, de ahí sale, por ejemplo, el Euribor que afecta a las hipotecas, porque es un tipo de interés también en este mercado interbancario, lo que pasa es que ya a un vencimiento más largo, como un mes, 3 meses, un año, que es típicamente el de las hipotecas. ¿Y qué perspectivas parece que puede haber en el próximo año en ese tipo de interés? No, de hecho, en la última reunión no los han subido. Los han mantenido, llevaban subiéndolos creo que 10 reuniones consecutivas para precisamente frenar el aumento de la inflación dentro de la eurozona. De momento los van a dejar así. Y por lo que leí en el Financial Times, que dicen que tal vez dentro de 2 trimestres empiecen a bajarlos. Pero ya veremos, porque el problema que tienes a la hora de subir los tipos de interés es que al sector bancario le puedes crear un problema y si hay un problema dentro del sector bancario puede haber una crisis y una recesión. Entonces ya veremos si los van a subir, si los van a bajar poco a poco o se van a ver forzados a bajarlos. Bien, esta es un poco la impresión que nos traslada John acerca de dónde venimos, qué ha pasado y cuál puede ser el panorama a corto plazo. ¿Cómo veis que pueda, te traslado a ti, por ejemplo, impactar esto en la evolución de las decisiones que pueden tener los mercados, los agentes económicos? Yo estoy de acuerdo con Ignacio en que a nivel mundial se está produciendo un cambio estructural. O sea, estamos entrando en un paradigma completamente distinto a nivel de producción. Sobre todo en el sector industrial, posiblemente en los servicios también, y con todas las aplicaciones que van a salir de la inteligencia artificial. Pero en el sector en algunos de los sectores industriales más importantes de Europa, donde Europa tiene más peso, como puede ser el sector energético y el sector del automóvil, el cambio está siendo brutal. Va a haber un cambio brutal. Además, con un problema que quizás es donde ahí sí coincido con Ignacio, a efectos de inflación,
que el cambio todavía no está consolidado. Por poner un ejemplo, el otro día tengo un amigo que le gustan mucho los coches y me comentó, no te compres un coche híbrido con batería, no sé qué. Y yo, ¿por qué? Porque en 2028 van a salir las baterías sólidas, que ya es el nuevo, que con una batería, con una recarga de 15 minutos, eso dura 1000 kilómetros. Digo, vale, entonces claro, ¿qué ocurre? Si todavía no hemos terminado de implementar esa nueva tecnología, está pasando con los coches un poco como pasaba con las televisiones hace poco, que antes estaba la nueva tecnología y no salía porque había que vender el stock que había previamente de televisiones ¿cómo se llama? UHD, en fin, QLED, ese tipo de cosas. Y ya estaba ahí, que estaban pendientes las televisiones con pantalla hecha con el grafeno, no sé, en fin, este tipo de adelantos o de innovaciones tecnológicas, pero no salían porque había que recuperar la inversión de toda la tecnología y toda la innovación que se había puesto en los anteriores. Y parece que con los coches estamos en ese paradigma. ¿Qué ocurre? Lo estamos viendo ahora, del coche de toda la vida al coche nuevo híbrido con motor o eléctrico tal, el mismo coche vale el doble. Eso es inflación. Está claro, pero no es una inflación solo para el bolsillo del consumidor que se compra un coche para pasear, no, es que el transportista, que esos precios repercuten en el precio de otros bienes, también le va a costar más caro el vehículo que tiene que incorporar para su trabajo. Es que no le dejan entrar en el centro de la ciudad si no lleva un coche de ese tipo. Luego se lo tiene que comprar, no le queda más remedio. Entonces, cuando haga el transporte, ese transporte, si antes costaba 100, ahora va a ser 200, porque es que el coche lo tiene que incorporar de alguna manera. Entonces yo, aparte de esa cuestión estructural, sí me gustaría incorporar un detalle, lo comenté un poco al principio de pasada en cuanto a las expectativas. ¿Qué estamos viendo en cómo funciona? Por comentar durante este tiempo de subida de precios, sobre todo 2022, en muchos casos se ha puesto el foco en las empresas y incluso se ha llegado a articular un tipo de expresión que se llama avaroinflación, ¿no? Las empresas están subiendo los precios de sus productos por encima de la subida de costes. Puede que eso sea cierto, en cierta medida, pero eso tiene una explicación. Tiene una explicación fundamentalmente en que esas empresas, durante todo el año 2022, ahora ya se están moderando evidentemente, no se creían los mensajes que le venían de las distintas autoridades, bien sea gubernativa, incluso monetaria. No se creían que la inflación iba a parar. ¿Y qué ocurre? Si yo tengo que subir los precios porque creo que esto se está desbocando, tengo que subir un 10%, que es lo que me ha subido el coste, pero estoy pensando que el año que viene va a pasar lo mismo. ¿Qué hago? Adelanto la subida. Por dos motivos. Una, porque puedo. Eso parece así muy duro. ¿Por qué puedo? Puedo porque estoy en un mercado donde tengo cierto poder de mercado, o estoy viendo que mis competidores lo están haciendo y no les pasa nada. No les pasa nada porque los consumidores durante la primera etapa de inflación desbocada hemos sido muy tolerantes en el sentido de veíamos que había una realidad que estaban subiendo los precios. Entonces, si el del bar te subía la cerveza de 2 a 2,50, decía, es que la han subido, es que con el coste de la luz no tiene más remedio. Claro, ha habido un momento que eso se ha parado, ya no somos ya nos cambiamos de bar, ¿no? O por lo menos le protestamos al camarero, que no tiene nada que ver con... Entonces, estamos en esa situación. Las empresas están subiendo los precios porque creen que van a subir más y porque además de no hacerlo, también subir los precios tiene un coste. Eso que en economía se llama costes de menú. Que imaginaros un restaurante que tiene que cambiar los precios del menú todos los días. Y hace menús, no como ahora que son digitales, bueno, ahora hay menos costes, y tiene que todos los días hacer un nuevo menú impreso tal para dárselo a los clientes. Claro, eso tiene un coste. Entonces, evidentemente, pero también tiene un coste, aunque no sea este el caso tan preciso, también tiene un coste para el resto de empresas que si subo el precio. Yo tengo, imaginaros, soy un productor intermedio que vendo determinadas materias primas o productos semiterminados a otro, y si el precio ese cada semana se lo estoy cambiando a mi cliente, llega un momento que se sube por las paredes, porque él tampoco puede poner precios si me están subiendo continuamente los precios. Luego,
Por eso yo creo que ha habido una sobrereacción por parte del sector productivo en ese aspecto. Quizás en esta primera parte los asalariados nos hemos comportado un poquito mejor en las demandas salariales, pero creo que eso está cambiando. Yo creo que ahora se está empezando a ver de nuevo en esa primera parte los asalariados han asumido subidas de precios muy por debajo de la inflación que se ha producido en 2022, incluso con periodos plurianuales de ahora me subo 2, el año que viene el 2,5 y compensamos, pero eso está cambiando. Y empiezan a verse ya ciertas demandas por parte sobre todo de empresas que están bien, digamos, bien articuladas desde el punto de vista de los trabajadores, con sindicatos, etcétera, para reclamar nuevas subidas salariales. Si esas subidas entran en la ecuación de nuevo, aquí habrá que ver cómo se comportan las empresas. Yo creo que las empresas, si sucede, si los trabajadores consiguen alguna mejora adicional, creo que van a poder, digamos, mantener los márgenes, no van a tener por qué subirlo, porque ha habido al final se han encontrado con un crecimiento de los márgenes algo más favorable de lo que en primera instancia podían esperar. Y no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno. Yo añadiría una cuestión que yo creo que nos ha salvado bastante. Yo creo que eso ha retrasado mucho el brote inflacionario que hemos vivido. Yo discrepo contigo, John. Yo creo que el quantitative easing ha sido muy inflacionista, pero no de forma inmediata. Pero bueno, a ver si nos da tiempo lo debatimos. Aunque eso yo creo que no es lo nuclear en este asunto. Tenemos que pensar que durante el confinamiento de todo el mundo y de toda Europa y en concreto en España, la gente dejó de consumir y el país siguió funcionando gracias a la expansión fiscal que habéis mencionado. Los estados dejaron de ingresar, sus ingresos tributarios se hundieron, siguieron gastando con unos déficits fiscales muy fuertes y emitiendo muchísima deuda. Y los consumidores y las empresas lo que hicieron fue embalsar un ahorro. Claro, eso unido a los cuellos de botella que habéis mencionado y a la demanda desatada, pues eso se pensaba que iba a durar un tiempo. Los economistas en general piensan que todavía hay saldos embalsados. Lo que pasa que el problema es quién tiene ese ahorro embalsado. Como las desigualdades económicas en todos los países, no solo en España, sino en toda Europa y muy especialmente en Estados Unidos, han ido creciendo, desgraciadamente, pues posiblemente la población más vulnerable está frita y los más afortunados, yo presto servicios a los más afortunados, puedo decir que tienen muchísimo ahorro embolsado, hay muchísimo patrimonio financiero para invertir y disponible y, en cambio, la desigualdad pues ha dejado vulnerables a muchas personas. Y, sin embargo, las políticas fiscales han sido muy generalistas porque tenían que implementarse de forma muy rápida. Ahora, lo normal es que las políticas fiscales sean mucho más específicas y atiendan verdaderamente a los más vulnerables, lo cual, yo creo, como economista, creo que es primero que es lo más justo y es lo más acertado en la política económica. Pero fijaos una cosa, habéis mencionado, John decía, la política monetaria tiene dos vertientes fundamentalmente. Una ha sido la más dolorosa, como consecuencia de la subida del Euribor, que es la subida de los tipos de interés. La subida de los tipos de interés ha sido brutal, pero brutal no en su importe nominal, sino en su velocidad. En apenas, yo creo que en menos de 24 meses, o sea, menos de 2 años, los tipos cortos han subido 3,5 puntos, entre 3,5 puntos y 4 puntos porcentuales. En economía se habla de puntos básicos. 100 puntos básicos es un 1%. O sea, han pasado de estar en negativo a estar, las letras del Tesoro, sabéis que están más o menos al 3,70. O sea, ha sido descomunal en muy poco tiempo. Además, se ven los gráficos y se ve como llevamos 7 años de represión financiera con los tipos de interés bajísimos y en parte negativos y de repente, ¡pum!, se pegan una subida en los cortos plazos. Pero los largos plazos, es decir, los bonos a 5 años y a 10 años, los bonos del Estado, también han subido en prácticamente 24 meses 300 puntos básicos. Y ahí, lo habéis mencionado y me ha gustado mucho lo que habéis dicho respecto al tema bancario. Los bancos han sufrido, acordaos a principios de este año cómo cayeron varios bancos americanos y también recordaréis que Credit Suisse
por otros motivos, también tuvo que ser rescatado. La subida de los tipos largos está, igual que el quantitative easing sí generó unas reservas enormes como consecuencia de las plusvalías que los bancos obtenían al vender la deuda pública que compraron a precios de risa con financiación del Banco Central Europeo para salvar los bancos después de los años 2010, 2012. En esos años se hincharon a comprar deuda, estuvieron vendiendo esa deuda con fortísimas plusvalías. Ahora, y no es para asustar, pero hay enormes minusvalías, paper losses, o sea, enormes minusvalías sobre el papel en todos los bancos de todo el mundo. Pero no es motivo para preocuparnos porque los bancos están muy solventes en estos momentos. Bueno, totalmente de acuerdo. A mí cuando te has definido como fontanero, especialista en fontanería monetaria, me ha gustado mucho porque el gran problema de la política monetaria, y creo que debemos medir los tiempos, María del Mar, es que, para que lo entendáis, controlar la oferta monetaria tiene, digamos, dos componentes. La masa monetaria, que se ha inflado, estamos de acuerdo, con la velocidad del dinero. Y la velocidad del dinero en los últimos 25 años no ha hecho más que bajar. Y esa es la variable que es más difícil de controlar y más difícil, en mi opinión, de prever. Y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando de la experiencia de los consumidores, los empresarios en entornos inflacionistas. Pero bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo en esa faceta, pero yo ahí creo que ahí está la clave. Respecto a lo último que has dicho de la velocidad del dinero, te doy la razón a medio o largo plazo, pero a corto plazo, es decir, en la creación, la expansión de la oferta monetaria que ha habido en el año 2020-2021, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, ha sido brutal. Y eso, obviamente, aunque la velocidad de dinero fluctúe, etcétera, que eso es cierto, la inyección ha sido tan grande que, obviamente, iba a acabar atacando los precios. Por mucho que durante un cierto momento la velocidad hubiese caído a raíz de habernos quedado todos en casa, luego, una vez que ya la gente ha empezado a salir, esa velocidad se ha recuperado, más o menos, y entonces ahí es donde ha entrado, o sea, donde ha afectado toda esa creación nueva de dinero, de oferta monetaria. Aunque parezca increíble, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. 3 minutos. Bueno, no sé qué deciros. Estamos intentando tratar, si os dais cuenta, uno de los temas más difíciles del mundo de la economía, que es cómo una cosa tan compleja como es la política monetaria influye y determina toda la economía. ¿O no? Habrá que ver si hay otros factores, no lo sé. Bueno, yo creo que podéis hacer, si os parece, os voy a dar un turno vamos, vais a tomaros cada uno de vosotros un turno de 1 minuto y con eso terminamos. Yo salto al ruedo, 1 minutillo. En 2 ideas muy importantes. Las políticas monetarias tardan en notarse en la economía entre 6 y 12 meses. Desde que el Banco Central sube los tipos de interés un tanto, la cantidad que sea, hasta 6 o 12 meses no se termina notando por decisiones de los consumidores, los empresarios, etc. Las políticas fiscales, pues entre 2 y 5 años. Fijaos, un apunte. Los famosos fondos Next Generation. Nadie sabe dónde están. Las empresas no dicen que no los han recibido. Claro, se tomaron la decisión en el año 2020. Se han puesto en marcha. No voy a entrar en temas de política. Hay países que los han implementado mejor unos que otros, lo han puesto. Bueno, pero es así. O sea, entonces, ese desacople hace enormemente difícil. Con lo cual, uno de los factores que Marian con acierto ha apuntado ahí es que la política monetaria, y lo han referido también nuestros compañeros de mesa, no se puede separar unas de otras. Y han coincidido momentos expansionistas. Atención, que el año que viene se supone que tiene que haber un acuerdo a nivel de Unión Europea, acuerdo por unanimidad, para acordar nuevas reglas fiscales. Bueno, nuevas reglas fiscales que son restrictivas.
Con lo cual, vamos a apretarnos los machos porque si es verdad que eso pasa, van a coincidir políticas monetarias claramente restrictivas, que ahora lo son, con políticas fiscales restrictivas. Y eso va a afectar al PIB. Y entonces la inflación posiblemente se modere. Esa es mi previsión. Sí, yo también pienso que para 2025 volveremos seguramente a tener la inflación dentro de los niveles que ahora se ha fijado el Banco, que antes el objetivo era el 2% o menos, y ahora el objetivo, digamos, le llaman asimétrico, ¿no? O simétrico, perdón, que puede por debajo o por arriba no pasa nada. Antes, si estaban en el 2,5, les entraba el pánico. Ahora se han dado cuenta que no pasa nada porque está un poquito por encima de ese nivel. Entonces, yo sí creo que para 2025 van a bajar bastante y es previsible que si no pasa nada raro. Yo creo que introdujo una variable. Para que eso pase, o sea, para que baje, o sea, que la inflación baje, que es posible, y la política monetaria se ponga un poquito más lasa y los tipos de interés sean un poquito más bajos, yo creo que, por suerte o por desgracia, lo que tenemos que fijarnos es lo que pasa en Alemania. Si en Alemania entran en recesión y los precios se controlan, no nos preocupemos, entre comillas, los tipos de interés van a bajar de manera casi automática y con cierta intensidad. Si Alemania no pasa eso y todos los demás estamos fenomenal, ya nos podemos tranquilizar que habrá posiblemente habrá bajada porque se tiene en cuenta un poco el conjunto de la eurozona, pero el peso que tiene Alemania es tan grande que lo que pase allí determina un poco la decisión final de la autoridad monetaria. Por lo menos hasta ahora, no sé lo que ocurrirá en el futuro. Paso. Bueno, ahora estamos en un periodo de política monetaria contractiva, con unas subidas, como has comentado, a una velocidad que no habíamos visto antes. El problema, y ya se demostró en Estados Unidos en marzo, es que tanto con los QTs como con la subida de tipos de interés afectó al sector bancario, produjo problemas de liquidez, porque lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank, etcétera, es un problema de reservas, un corralito. Eso en la eurozona de momento no lo he visto, o creo que de momento creo que hay suficiente liquidez como para eso. Pero en el caso de que ocurra y que empiecen a caer ciertos bancos o estén en peligro de caer bancos grandes, sí que van a tener que revertir esa política monetaria restrictiva de la noche a la mañana prácticamente. Sobre la inflación, en Estados Unidos tanto M1 como M2 están cayendo ya. En Europa no estoy seguro de si está ya la M3 reduciéndose, pero lo que sí veo es que va saltando. O sea, pasan de depósitos a la vista, empiezan a pasar a depósitos a plazo, a fondos monetarios, etcétera. O sea, en cierta manera, invertir en deuda pública también, porque como ahora da buenas rentabilidades. Entonces, sí que se ve como que ese dinero tiende a ir a otro sitio, trata de salir de la oferta monetaria y si se reduce la oferta monetaria, pues, como has comentado, yo más bien diría de 12 a 18 meses en vez de 6 a 12. Pero sí, si la oferta monetaria se reduce durante los próximos meses, pues poco a poco la inflación va a ir parando. Los plazos dependen de la velocidad del dinero, volvemos a lo mismo. Pero bueno, ahí hay mucho debate que continuaremos después de esta mesa redonda. Bueno, pues yo creo que con estas tres intervenciones vamos a dar fin ya a la sesión, a esta última sesión y última sesión del día también. Así que, bueno, muchas gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Me consta que hay varios presentes que podríamos estar hablando de política monetaria mucho más tiempo. Muchas gracias por vuestra participación. Hasta aquí esta segunda jornada de Congreso. Os esperamos mañana a las 9:30 para comenzar la tercera y última jornada. Hasta luego.